Liderazgo. Esa capacidad que tenemos de poder influir en otras personas, de poder conducir a un grupo de personas en un objetivo común. Pero también se habla de un montón de liderazgos. Liderazgo democrático, autocrático, estratégico, transformacional, transaccional. Liderazgo estilo coach, que sería de entrenador, burocrático. Hay un montón de tipos de liderazgo. ¿Será posible que exista el liderazgo minimalista? ¿Será posible que nosotros podamos llevar la filosofía minimalista para convertirnos en mejores líderes? Si nosotros podemos simplificar nuestro liderazgo para influir mejor en las personas. Hoy les quiero contar un poquito sobre el liderazgo minimalista y cómo eso puede impactar en nuestras acciones grupales. Los invito a escuchar. Bienvenidos al podcast Coach Minimalista, una comunidad que crece cada día. Desde Santiago de Chile, Bergen, Noruega, de Merlo, Buenos Aires, la Ciudad de México, desde Puerto Rico, desde Montevideo, Uruguay, desde Hollywood, desde Misiones, Argentina. Estoy en Chongqing, China. Acá desde Mar del Plata. Te escucho desde Neuquén, Argentina. acá desde Israel, De Colonia, Alemania. Hasta Uruguay desde México. Punta del Este, Uruguay. Desde Cali, Colombia. Te escucho desde Múnich, Alemania. Desde Barquisimeto, Venezuela. Desde Los Ángeles, Florida, Estados Unidos. Desde Medellín. te escuchamos desde todas las partes del mundo. Gracias a todos por estar un jueves más en esta linda comunidad donde, simplificando nuestros pensamientos, vamos a alcanzar nuestros objetivos. ¡Comenzamos! Muy pero muy buen jueves para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les habla Camilo Ortiz, el que conduce este espacio donde, simplificando nuestros pensamientos, alcanzamos nuestros objetivos. Feliz de esta nueva etapa, feliz de haber llegado al episodio 101. La semana pasada la pasé genial en compañía de Rodrigo Álvarez, creador de Neurona Financiera, a quien le agradezco enormemente que me haya hecho esa entrevista dentro de mi propio podcast para hablar un poco de esos primeros 100 episodios. Lo cual, queridos oyentes, generan cambios. Soy un creyente de que cada etapa que cumplimos nos ayuda en un proceso de transformación. Así que de ahora en adelante, lo comenté un poco por Instagram, también por LinkedIn, una red que uso cada vez más, así que los invito también si quieren a contactar por ahí, de que el podcast va a ir girando un poco porque se va a adaptar muchísimo en esto que yo les quiero compartir. Hay grandes pilares dentro de la comunicación que yo manejo, dentro de los servicios que yo ofrezco, dentro de las herramientas que yo le puedo brindar a ustedes, que son liderazgo, toda esta cosa de además autoconocimiento, que ya vamos a ir para allá. También está una parte de productividad en donde podemos incluir planificación, gestión de tiempo, todo lo que nos ayude, herramientas que nos ayuden a ser un poquito mejores, a alcanzar nuestros objetivos. Y por último, comunicación, que como bien lo saben soy lingüista y me gusta muchísimo profundizar en la narrativa que nosotros tenemos y cómo además eso influye en nuestras relaciones humanas. El episodio de hoy va a tratar sobre liderazgo minimalista. Y esto es un tema que espero lo vean con mucha apertura, porque pueden pensar, bueno, Camilo, vas a venir acá a inventar conceptos. A veces sí, a veces justamente parte de esta sincresidad que yo hago con los elementos con los que juego, así como el mismo concepto de coach minimalista, pero les digo que también hay ciertas referencias que tal vez les puedan interesar a ustedes. Hay un libro llamado Líder Minimalista, que es de Jorge Alberto Armendariz, si no me equivoco, que es un libro reciente, no debe tener muchos años, pero les dejo por si quisieran la data, por si quisieran ahondar un poco más en ellos. Esto igual va a ser bastante corto, pero justamente lo que quiero es ver en este proceso de desarrollo, en esto que nosotros venimos trabajando episodio a episodio, ¿qué es o para qué sería este liderazgo minimalista
contarles por qué pienso que es importante y cómo incorporarlo a nuestro entorno a partir de unas claves que como siempre les voy a dar muy, muy puntualmente. Primero, vamos a comenzar en algo muy importante, que son las definiciones. Les decía en la intro que liderazgo obviamente es esta habilidad de influir en un grupo de personas para lograr un objetivo común. Se supone que un líder es aquel que es capaz de inspirar, de motivar a otros a través de sus acciones, de sus palabras o de su ejemplo. Y obviamente existen un montón distintos de tipos de liderazgo. Pero si nosotros queremos hablar de liderazgo minimalista, si nosotros quisiéramos darle este adjetivo, esta palabra tan importante en nuestro desarrollo, que es el liderazgo, podríamos primero pensar que se trata justamente sobre simplificar, sobre enfocarse en lo esencial. Y por eso el año del foco, me está haciendo a mí inclusive volver como a estos orígenes del minimalismo, muchísimo, muchísimo, porque es una tremenda herramienta que yo estoy convencido que lo podemos aplicar a todo, inclusive a nuestro liderazgo. Y cuando hablo de esto, es que el liderazgo no se trata simplemente de imponer autoridad, como muchos lo confunden, sino de influir de manera auténtica de los demás. Un líder minimalista busca generar un ambiente de confianza, de colaboración, de crecimiento mutuo. ¿Y qué quiere decir todo esto? ¿Qué es lo que lo hace minimalista? Y quiero parafrasear a John Maxwell, que es un autor que habla mucho de liderazgo, para decirlo repito, parafraseando, que el liderazgo minimalista es aquel que se enfoca en maximizar la contribución de los demás. Y esto me parece súper, súper importante. El liderazgo minimalista implica dejar de lado el ego y poner el énfasis en las personas, sus fortalezas y su desarrollo. Es un enfoque que va más allá de las tareas y se preocupa por el bienestar y el crecimiento integral de cada miembro del equipo. Y cuando yo hablo de cada miembro del equipo, no me refiero simplemente en nuestros entornos laborales. Nosotros tenemos la capacidad de liderar en cualquier espacio, en cualquier momento, en cualquier situación. Por eso nosotros no podemos limitar el liderazgo simplemente cuando estamos en una situación de poder. Bueno, cuando yo llegue a ser jefe, seré líder. Cuando yo llegue a esas cosas, esas fantasías que tenemos en la cabeza, no. Hay un rol de liderazgo activamente con nosotros, pero día a día. Desde nuestras amistades, desde nuestro entorno familiar y desde el trabajo que tengamos. No importa si somos dueños de empresa o si estamos en relación de dependencia, no importa. Siempre hay elementos que van a hacer que tú lideres, cuando inclusive tienes que liderar un proyecto, tienes que liderar un cambio en ti. Todas esas herramientas que vamos a explorar en muchos otros episodios también tienen que ver con esta importancia de manejar el liderazgo. ¿Y cómo sería importante el liderazgo minimalista? Bueno, en primer lugar, este enfoque debe promover justamente un ambiente saludable y productivo. Recuerden que el año pasado yo les hablé mucho del autocuidado y creo que uno de los primeros enfoques minimalistas que tenemos que tener es una visión integral hacia nosotros mismos. Si nosotros pretendemos cuidar a nuestro entorno, primero tenemos que aprender a cuidarnos. Y además de saludable, también verlo como productivo. Sobre todo por este gran principio de que cuando eliminamos el ruido que tenemos alrededor, podemos enfocarnos en lo esencial. Podemos justamente fomentar las cosas que queramos fomentar. Sean la confianza, la creatividad, la innovación, no importa qué. Pero justamente es irnos a lo esencial. Roy Bennett solía decir: un buen líder lleva a las personas a donde ellos quieren ir. Un gran líder lleva a las personas a donde nunca hubieran llegado por sí solas. Y es porque cuando le hablo de liderazgo minimalista, y si bien hay que centrarse muchísimo primero en conocernos a nosotros mismos para liderar a otros, obviamente lo que pretendemos siempre es desarrollar equipos más comprometidos y motivados, entornos más motivados, inspirados con nuestro ejemplo. Al valorar y potenciar las fortalezas individuales, podemos crear un sentido de propósito comprometido. Y esto promueve muchísimo, no solamente el desarrollo personal,
sino el mismo desarrollo de los equipos. Hay una dinámica que a mí me encanta hacer cuando hago intervenciones en empresas con equipos, y una de las primeras es identificar el valor individual de cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos cuál es aquel valor que la persona no está dispuesta a renunciar, es mucho más fácil, es mucho más sencillo que nosotros justamente podamos impulsar la mejor versión de esa persona, porque tenemos herramientas para poder hacerlo. Y si hablamos de herramientas, me gustaría compartirles a ustedes 5 claves. Saben que normalmente utilizo el número 5 para este tipo de cosas, para explorar un poquito cómo acercarnos a esto que hemos llamado hoy liderazgo minimalista, para ver cómo justamente nosotros podemos empezar a aplicar acciones que nos ayuden justamente a influir de forma positiva, de forma inspiradora en los demás, poder cumplir nuestros objetivos, pero sobre todo sin perder el foco. Ese sería como ese lado minimalista. Así que la herramienta número 1. Conócete a ti mismo. Esto es de cajón. Yo creo que ustedes suponían que yo les iba a decir eso en este momento. Conócete a ti mismo. El primer paso es tener una profunda autoconciencia y comprender tus valores, fortalezas y áreas que tienes que mejorar. Eso te permitirá liderarte a ti mismo de manera auténtica y servir como ejemplo para los demás. Recuerdo muchísimo cuando montaba a caballo, siempre se me venía la frase en la mente de que el que no logra domar un caballo es porque primero no aprendió a domarse a sí mismo. Pasa exactamente lo mismo. Si nosotros queremos empezar a tener un rol de mayor liderazgo, primero tenemos que empezar a liderarnos a nosotros, y para eso haz un fuerte proceso de autoconocimiento, así sea que empieces con justamente saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. La número 2, cultiva la empatía. Y es así, practicar la empatía es fundamental para comprender las necesidades, las motivaciones, las perspectivas de los demás. Escuchar activamente muestra un interés genuino, pero no solamente que hagas como si estuvieras escuchando, es buscar justamente cómo construir basadas en el respeto y la confianza. Es que tú pongas tu oído tan atento que sepas lo que la persona está diciendo, que sepas inclusive lo que esa persona está necesitando. Un buen líder siempre va a estar ahí para ayudar en eso, inclusive antes que te lo pidan. El punto número 3 es simplifica y enfócate en lo esencial. Así es. Esto es lo más minimalista de todo lo que le estoy hablando. Identifica las tareas y responsabilidades clave y delega aquellas que no requieren tu atención directa. Priorización. Es súper importante que nosotros sepamos qué actividades son las que generan mayor impacto y tienen una sobrecarga en nuestro entorno, en nuestra vida, en las cosas que hacemos. Justamente poder tener un criterio para simplificar te hará un mejor líder. No puedes abarcar todo. Eso es muy importante. La número 4 es fomenta la autonomía y la responsabilidad. Cada quien tiene que ir en su costal. No me sale muy bien esta frase, pero entienden lo que digo. Fomentar la autonomía y la responsabilidad. Un líder tiene que dejar crear, un líder minimalista tiene que saber que cada persona tiene que brillar por su propia esencia. Entonces es súper importante que nosotros logremos, permitamos que los otros se desarrollen, y para eso hay que fomentar la autonomía. Y por último, el quinto y no menos importante, desarrolla una comunicación clara y abierta. Esto se trata de hablar, esto se trata de dialogar. El liderazgo justamente es un sentido de conexión que vas a tener contigo mismo y con tu entorno. Establecer los canales efectivos para comunicarte, promover una comunicación que sea clara, honesta y respetuosa es la mejor manera de poder liderar. Fomentar esa retroalimentación, que sepas lo que hay atrás, que puedas escuchar, que tengas esa capacidad tremenda de poder estar alineadísimo con el objetivo, con lo que se quiere lograr y sobre todo con las necesidades de los demás. Repasando un poco,
estas 5 claves para un liderazgo minimalista, o lo que yo llamo liderazgo minimalista. Primero, conocerse a uno mismo. Si tú no te conoces a ti mismo, no vas a poder liderar ninguna otra cosa. 2, cultiva la empatía. El liderazgo tiene que ver mucho con las relaciones personales y la mejor forma es saber ponerse en el zapato del otro. 3, y es como el eje central de esto, es aprender a simplificar. Un verdadero líder no va a todo, no, cero micromanagement, es saber qué es lo esencial. 4, fomentar esa autonomía, esa responsabilidad, dejar al otro libre, que también es bastante minimalista. Y 5, desarrollar esos canales de comunicación que nos permitan nunca separarnos del entorno. En resumen, gente, este es un enfoque que para mí puede ser muy transformador y espero que ustedes lo puedan también aplicar, porque a partir de la simplicidad llegamos al crecimiento mutuo. Yo estoy convencido de eso. Adoptar este estilo de liderazgo puede ayudarnos muchísimo a evitar ese ruido y a poder alcanzar nuestras metas, a ser un poco más productivos, a ser mejores dentro de lo que queremos ser, dentro de nuestro objetivo principal, sin perder nunca eso. Gracias a los que escucharon esto, gracias a los que llegaron hasta acá del episodio, y si llegaste hasta acá, a mí me parece muy importante recordarte que al suscribirte y al puntear, darle 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, donde sea, iVoox, donde sea que lo escuches. Con que tú me puntees, me pongas la manito para arriba, lo agregas a favoritos, te suscribas, estás haciendo un montón. Y si lo compartes, digamos que estás contribuyendo para que este podcast pueda hacer 100 episodios más. La próxima semana vamos a ir con otro episodio que va a ir dentro de estos ejes temáticos, pero va a ser de productividad, porque les voy a hablar un poquito de planificación estratégica. Hace poco se había lanzado uno en el otro podcast donde participo, que es Más y Mejores Empresarios, que por cierto se los recomiendo escuchar, síganlo también, y habíamos hablado con un experto de planificación estratégica y con un empresario sobre eso. Me quedó a mí el tema mucho en la cabeza, me encanta además, yo trabajo con eso, entonces pensé en darles un poquito de planificación estratégica simplificada, por decirlo de alguna forma, como para bajarlo bien a tierra y que lo empecemos a usar. Así que no se pierdan la próxima semana ese episodio, que lo voy a hacer con muchísimo cariño para todos ustedes. Siempre que me voy a despedir de los episodios, me gusta hacerles una pregunta, una reflexión. Y en esta nueva temporada y en este nuevo espacio no va a ser la excepción. Nota antes de la pregunta. Si escucharon mucho ruido en el episodio, discúlpenme, pero hay trabajo cerca de casa y por más que tenga en el estudio, es bastante casero, así que hay un poquito de ruido. Pero bueno, la pregunta de esta semana es: si yo quisiera ser un líder minimalista, ¿qué me gustaría liderar? Nos vemos.